Buenos días, Chambita, Artola y Kenia. Van a disculpar un poco el retraso, pero he tenido unos inconvenientes, pero vamos a trabajar ya finalmente el módulo de desarrollo de la producción porcina y para ello vamos a ocupar la guía técnica que proporcionó esta vez Artola, para ser democrático y también a la vez que es un poco más completa que la que mandó esta vez Chambita, sin ofender Chambita. Entonces, como ustedes ven, Artola envió al grupo de Tercero Agropecuario esta guía, que me parece mucho mejor y es la que también yo selecciono, porque ya vi las dos y está mucho más completa esta de Artola. Así que vamos a trabajar con esta y es lo que vamos a ver. Eh, esta guía técnica en este caso es nicaragüense. Si se acuerdan, la guía técnica este, de conejos que vimos en el módulo anterior, que esa vez sí la proporcionó Chambita, era hecha en México, me parece. Esta es nicaragüense, pero es bastante completa, así que vamos a utilizar esta que se llama manejo sanitario eficiente de los cerdos, porque tiene un enfoque ambiental, tal y cual lo permite el desarrollo de la producción porcina en el descriptor del módulo del Bachillerato Técnico Agropecuario. Así que, al igual que la metodología anterior, vamos a darle una pequeña revisada a esta guía técnica, de la cual se va a desprender la guía de trabajo que ustedes van a tener que elaborar y que se contesta basado precisamente en esta misma guía técnica. Así que le vamos a dar una pequeña revisada. La guía es de 2010 y tiene los siguientes contenidos: origen y domesticación del cerdo, características favorables que ofrece la crianza de cerdos, situación mundial y nacional en el caso de Nicaragua, clasificación taxonómica de la especie, características externas de los cerdos según su propósito, características externas sobresalientes a tener en cuenta para la selección, clasificación racial de los cerdos, razas porcinas de mayor importancia, que esto es muy importante, las principales razas de desarrollo, y vamos a hablar un poco más cuando lleguemos a ese apartado, conformaciones híbridas y patrones de comportamiento porcino. Entonces estos son todos los temas que abarca la guía. También características reproductivas del ganado porcino, comportamiento sexual de las hembras, comportamiento sexual de los machos, que es la base de la reproducción, estándares de manejo más usados en la cría y desarrollo de porcino, manejo de sementales, manejo de reproductoras y manejo de cerdas vacías, que es de suma importancia. Entonces, uno de los primeros temas que tenemos es el origen y domesticación. El cerdo tiene su origen en los cerdos salvajes europeos y cerdos salvajes asiáticos, los que antes se conocían como jabalíes. Pues los jabalíes son una de las especies primitivas que dan origen al cerdo doméstico tal y cual lo conocemos. Entonces ustedes se van a encargar de leer detenidamente todos estos contenidos. Nosotros solo vamos a dar en este video un pequeño repaso de lo que es la guía. Su importancia radica de conocer el origen y la domesticación en cómo, a través del cruce de genes de las razas salvajes, se fueron eventualmente domesticando hasta el cerdo que nosotros conocemos al día de hoy. Y ese cerdo ha sido objeto de manipulación genética natural para ir conformando las diferentes especies y líneas con respecto a las necesidades que la población o las sociedades han tenido a lo largo de la historia. Dentro de este tema van a encontrar que al principio los cerdos tenían mayor proporción de grasa que de carne. Eso se debía a que la industria de grasas vegetales no había sido desarrollada. Una vez que comenzó el auge de la industria de las grasas vegetales, de los aceites vegetales, entonces se disminuyó el consumo de grasas animales, es por lo cual la conformación del cerdo dejó de ser un cerdo que proveía más grasa que carne y empezaron a desarrollarse cerdos que proveían más carne que grasa, que son los que actualmente consumimos. Básicamente eso es de lo que trata todo el origen y cómo se han ido desarrollando las razas. Precisamente esto que vemos acá son las conformaciones que han habido a lo largo de la historia.
El cerdo antes era un 70% en la parte posterior y 30% en la parte anterior. Pasó a un 50% en ambas partes y ahora tenemos cerdos que más o menos se configuran con un 30% en la parte posterior y 70% en la parte anterior, que es donde se ubican los jamones, que son los cortes más buscados en el cerdo y que más han tornado popularidad en el consumo de la población. Entonces, básicamente son estos los principales temas que podemos observar acá. La situación nacional pues habla un poco de mundial y nacional, habla un poco de algunas estadísticas a nivel mundial y a nivel regional, ¿verdad? De cómo el desarrollo de la producción porcina se ha comportado a lo largo del tiempo. Ustedes la van a revisar detenidamente. La clasificación taxonómica, pues bueno, es muy importante. La especie, pues hay 2 especies de cerdos salvajes. Sus Scrofa es el cerdo doméstico y las subespecies son Scrofa, Cristacus y Vittatus. Dependiendo del origen, así son las subespecies que se desarrollan, ¿verdad? De acuerdo a su caracterización taxonómica. Y vemos acá que hay cerdos tipo carne, hay cerdos tipo grasa y hay cerdos doble propósito que proveen grasa y proveen carne. Esto, como les digo, el ser humano se ha tomado la dedicación de los cruces genéticos para ir conformando las líneas de cerdo de acuerdo a las necesidades. Si sus necesidades son de carne, se desarrollan cerdos tipo carne. Si sus necesidades son de grasa, se desarrollan cerdos tipo grasa. Acuérdense que los cerdos tipo grasa, como les comenté anteriormente, su máximo desarrollo se dio cuando todavía la industria de grasas vegetales o aceites vegetales no se había consolidado todavía. Media vez la industria de grasas vegetales se consolidó a nivel mundial, se hizo mucho más fácil de obtener aceites de origen vegetal, mucho más saludables y mucho más económicos, por lo tanto los criadores de cerdos empezaron a criar cerdos tipo carne y dejar de producir cerdos tipo grasa. Ustedes me van a decir cuáles chicharrones prefieren, si los chicharrones de cerdo o los chicharrones de tocino, ¿verdad? Ambos son buenos. Bueno, y el siguiente tema que tenemos es muy importante, son las características de las principales razas. Ustedes las van a leer detenidamente, ya que en la guía técnica, en la guía de desarrollo del módulo, van a tener que hablar un poco de las diferentes razas y las importancias. Por ejemplo, el primero que mencionamos aquí es la raza Duroc Jersey o Duroc, una raza sumamente rústica, muy bonito, de gran volumen. Cuando hablamos el término rusticidad, la podemos entender como la capacidad de adaptación a medios desfavorables en los cerdos. No solo en los cerdos, el término se utiliza en todas las especies básicamente. Entonces la rusticidad, cuando hablamos que el Duroc es una raza rústica, estamos diciendo que se puede desarrollar perfectamente en condiciones poco favorables. Y eso se debe a la rusticidad. Es un rasgo primitivo de las razas. Como vemos, es un cerdo de color rojizo, bien conformado, tipo carne, muy prolífico también. ¿Qué quiere decir prolífico? Que las hembras llegan a tener unas camadas numerosas de cerditos. Es una raza que prefieren mucho los criadores. Son muy buenas características. Ustedes van a tener que leer todas las características de la raza. Luego tenemos el Hampshire. El Hampshire, la característica principal es su color. Ustedes pueden ver que es un cerdo negro cubierto por una franja blanca que va desde la cruz del animal. La cruz del animal es donde se une el cuello con el resto del cuerpo del animal y que abarca las patas anteriores del cerdo. Entonces esa raya es característica de los cerdos Hampshire. Son cerdos bastante codiciados también porque son razas bien magras, las carnes son bastante magras. Cuando decimos carnes magras quiere decir que tienen poco contenido de grasa y son bastante carnudos, cerdos específicamente de carne. Luego tenemos uno de los más
utilizados en todo el mundo, que es la raza Yorkshire o Larcher. Estas son razas inglesas muy desarrolladas a lo largo del mundo, junto con sus primos los Landrach. Estas son prácticamente de los que hemos visto, el Duroc en nuestro país, Duroc, Yorkshire y Landrach son los más comunes que pueden encontrar. La diferencia del Landrach con el Yorkshire, si ustedes lo pueden ver en la imagen, es la ubicación de las orejas. La raza Landrach, que es la que tenemos aquí en la parte inferior derecha, la imagen, sus orejas siempre cubren su vista. Sus ojos están cubiertos por las orejas porque están tendidas hacia adelante, cubriendo específicamente las orejas. En cambio, el Yorkshire son orejas paradas, que no obstaculizan la vista del Yorkshire. Esta es la primera diferencia. Ambas razas son sumamente prolíficas, son de las más desarrolladas a nivel mundial, precisamente porque son las que tienen el mejor récord de camadas. Se ha reportado a nivel mundial que el Landrach anda un récord aproximadamente de 32 a 34, por ahí, si no me equivoco, crías por parto. ¿Se imaginan que una cerda pueda tener 32 cerditos? Esto es lo que hizo famosa esa raza. Tiene muy buenas características. La raza Landrach es originaria de Dinamarca, la Yorkshire es originaria de Inglaterra y son de las más desarrolladas. Luego tenemos otras razas como la Landrach belga, la Pietrain. La Pietrain es una raza muy importante que, a pesar que aquí vamos a tener pocas características, pero el Pietrain ha servido de base para las líneas más actualizadas de cerdo. ¿Por qué? Porque es un cerdo tipo carne. Como les decía, actualmente lo que se desarrolla más en el mundo son cerdos tipo carne. ¿Por qué? Porque las grasas ya han dejado de ser o tener el valor que tenían antes. Entonces el Pietrain es una de las razas más musculosas que pueden haber. Les va a quedar de tarea que ustedes, en esta guía no aparece la foto del Pietrain, pero ustedes van a tener que investigar cuáles son las conformaciones fenotípicas del Pietrain. Se van a dar cuenta que son uno de los cerdos más musculosos que existen. Tenemos el Poland China, el Stopan, el cerdo ibérico, que el cerdo ibérico, por cierto, está catalogado como uno de los cerdos más valiosos y más caros del mundo. Estos cerdos ibéricos son originarios de la región ibérica de España y se alimentan exclusivamente de castañas en algunos casos, y son los que utilizan para hacer los famosos jamones curados de España, que pueden alcanzar precios exorbitantes. Un jamón puede valer fácilmente $2,000, $3,000, $4,000, $10,000, $15,000, $20,000, $30,000. Una sola pieza de jamón, que es decir, la pata trasera del cerdo, de este tipo de cerdo, por sus características. Son de los más valiosos. Bueno, y aquí tenemos un como pequeño resumen de las razas que se ven: Poland China, Duroc, Landrach, Larch Guay, Spotted Poland, razas mixtas, Hampshire, Landrach belga y Pietrain, con sus características. Ustedes las van a leer detenidamente. Y aquí que tenemos algo muy importante, que es la densidad de los cerdos de acuerdo a su estado fenológico o sexo. En el caso de berracos, cuando escuchen ustedes la palabra berraco, berraco es un sinónimo del cerdo macho. Los cerdos machos se conocen, o los rejeros que nosotros le llamamos, se conocen como berracos. Las puercas vacías o gestantes, puercas en lactancia, que son las cerdas que están lactando, presedas, cebas y cochinatas. En el caso de las presedas y cebas se refiere a los cerdos que son tipo ingorde, ¿verdad? Y la cantidad de espacio que necesitan para desarrollarse. Luego tenemos los sistemas de explotación porcina, que son extensiva e intensiva básicamente. Vea, cuando es extensiva se trata de aquellos cerdos que no están en confinamiento, y en el caso de la intensiva son todos los cerdos que están en confinamiento, es decir, en galera, no salen a pastar. Aquí tenemos diferentes tipos de instalaciones y crías de cerdos. Ustedes pueden recordarse cómo son las instalaciones que tenemos en la granja. Aquí tenemos algunas características reproductivas en el caso de la cerda y del cerdo. Lo más importante en la reproducción es que ustedes deben de identificar cuando la cerda está en celo. La cerda entra en celo cada 21 días
y después de esos 21 días pasa 3 días en celo. De esos 3 días en celo, solo el segundo y tercer día ellas son receptivas. ¿Qué quiere decir? Que una vez han entrado en celo, el celo les va a durar 3 días, pero de los 3 días es el segundo y tercer día en donde son receptivas al cerdo, en donde ustedes pueden cruzarlas, montarlas o cargarlas, que son los términos que se utilizan para describir cuando el cerdo carga o finalmente preña a las cerdas. Ustedes lo van a estudiar detenidamente cuando estudien a cabalidad esta guía técnica. También tenemos ejemplos del comportamiento sexual de los machos, que nos indican también cuándo son buenos machos y cuándo no son buenos machos para el desarrollo de la reproducción, ¿verdad? El manejo de los sementales y de las reproductoras, ¿verdad? Aquí tenemos también conformaciones corporales, cómo debe de ser un cerdo en su vista posterior y su vista lateral. Y debemos identificar cuando nuestros cerdos están flacos y cuando nuestros cerdos están obesos. Aunque no los crean, tampoco los cerdos en el caso de la reproducción no deben de estar obesos, ni en el caso tampoco de la producción ni reproducción. Es decir, el cerdo tiene un límite de crecimiento que generalmente anda por las 220 libras. Cuando el cerdo alcanza las 220 libras, ya deja de, dependiendo de las razas, ¿verdad? Pero generalmente cuando alcanza su límite, deja de ganar masa muscular y empieza a acumular grasa. Y como le dije, en estos momentos la grasa no es bien pagada, como lo era en épocas anteriores. Entonces, todos los criadores de cerdo buscan vender sus cerdos en el punto exacto de desarrollo, cuando han alcanzado el punto exacto de desarrollo. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta, porque un cerdo pasado las 220 libras, como les digo, lo que empieza a acumular es grasa. Grasa que no es muy buen pagada. Tenemos también manejo de los cerditos recién nacidos, que es muy importante. Esto lo vamos a complementar con algunos videos que les voy a dejar por ahí. Algunas cuestiones de instalaciones como, como los pediluvios, etcétera. Entonces esta es una de las guías más completas que tenemos y espero de que esta información les sirva. Yo lo voy a complementar con una pequeña guía de desarrollo para el estudio de ella. Así que nos vamos a quedar aquí con el video y vamos a estar pendientes del desarrollo de la guía. Saludos.